las pruebas te agobien casi hasta desmayar. Ya no estás a la aventura en esta tierra, de Cristo tú eres una eterna propiedad. En la lucha no estás solo, quien te ha dicho. Cristo es siempre el invicto capitán. De la mano te lleva en el conflicto. Él va al frente, nadie te vencerá. Avanza en la batalla hasta la meta. No te vayas a quedar en la mitad. Sé fuerte hasta que Cristo ya someta a sus pies los que te quieran derribar. Avanza en la batalla hasta la meta. No te vayas a quedar en la mitad. Sé fuerte hasta que Cristo ya someta a sus pies los que te quieran derribar. Una patria gloriosa nos espera. No es con fuerza de hombres el llegar. El Espíritu del Dios omnipotente nuestras flaquezas Él perfeccionará. Este cuerpo mortal será vestido de la completa inmortalidad. Olvidaremos lo que aquí hemos sufrido y nuestras penas allí terminarán. Avanza en la batalla hasta la meta. No te vayas a quedar en la mitad. Sé fuerte hasta que Cristo ya someta a sus pies los que te quieran derribar. Avanza en la batalla hasta la meta. No te vayas a quedar en la mitad. Sé fuerte hasta que Cristo ya someta a sus pies los que te quieran derribar. Dice la Biblia que este cuerpo corruptible será vestido de incorrupción y este cuerpo mortal se vestirá un día totalmente de inmortalidad. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Porque estos cobardes, cuando ven que no son capaces de hacer lo que tienen que hacer, arremeten contra aquellos que están dentro del pueblo y que están haciendo el trabajo, que han hecho la obra, que han peleado batallas y las han ganado. Entonces los ven como rivales, como estaba viendo Saúl a David, y dijo: bueno, si le cantan hoy que él mató a 10,000 y a mí solamente 1,000, no le falta más que el reino. A este hay que eliminarlo. Escuche, y desde aquel día, dice el verso 9, Saúl no miró con buenos ojos a David. Y aconteció que otro día, un espíritu malo de parte de Dios
tomó a Saúl y desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano, porque lo llamaban a David a que tocara el arpa para aliviarlo. Pero el verso 9 dice que desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David, se llenó de odio, de envidia, de falsedad, y pensó que era su rival. ¿No es esto lo que ocurre en muchos sectores, lugares en la tierra, en el ámbito político, religioso, económico? ¿Cuántos han hecho matar a otro porque está rivalizando económicamente con él? La empresa que puso ayer creció más que la que tiene 20 años. ¿No es esto lo que le ha sucedido a muchos con este remanente escogido que Dios ha levantado? Un rivalismo, un anhelo de exterminar, de maldecir, de minimizar. Si hay 20, dicen que hay 2. Es un anhelo profundo porque sienten la derrota. Sienten que están derrotados y vencidos, que nunca se entrenaron para esa batalla y hoy están sintiendo el rigor de la lucha que no son capaces de resistir. Esta es la razón. Y lo peor de todo, no solamente le disgustó, sino que se llenó de odio, se llenó de envidia, se llenó de murmuración, de habladurías, de difamaciones y de maldiciones contra David, y se le metió el diablo. ¿A cuántos en el ámbito espiritual religioso, cuántos demonios han tomado posesión de la vida de muchos supuestos líderes ilustres? Porque se han llenado de odio, de venganza. Supe de un lugar donde había un pastor que por el solo hecho, el simple hecho de haber dicho que ya no seguía más con esa organización evangélica, que quería pasarse a otro lugar, llegaron y le invadieron el templo donde él había levantado esa iglesia y ese templo, echaron en camiones todo lo que poseía y dejaron un cajón vacío y se apoderaron del cajón. Dios tuvo que enviar al mismo diablo para sacarlos a correr de ahí y que volviera aquel siervo a tener las cosas que siempre había tenido, y volvió a reinstalarse como pastor, y tuvieron que traerle hasta los troncos que se habían robado del lugar. No es odio, no es envidia, no es resentimiento. Claro que sí. ¿De qué manera se les mete el diablo? Aquí dice la palabra que al día siguiente un demonio se había apoderado de Saúl
Y David estaba allí en la casa con él. Y Saúl tenía la lanza, porque era el rey. La tenía en la mano. Y de pronto se quedó viendo a David ahí en su propia casa, en el palacio. Y agarró la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Es decir, la lanza que tenía Saúl en la mano, ya endemoniado por el triunfo que quiso celebrar sin haber ganado nada, entonces se le metió el demonio de envidia, de odio, de rencor, y quiso matar a David para quedarse parado en el reino. Le hizo 2 intentos o 2 lances, le lanzó la espada 2 veces, pero David la evadió y salió huyendo, por supuesto. Bendito sea Dios. Qué tremendo es esto, porque muchos ministros de culto, predicadores de todos los tamaños y de todos los niveles, no entrarán al cielo un día, porque se llenaron de odio, de rencor y de envidia. Y muchos de esos, entre ellos, hay uno que directamente se ha referido a mí y me ha dicho: quiero que me odie, quiero que sientas odio por mí para que te caigas, para que te descarríes de la gracia. Pero no lo va a lograr, porque a pesar de todo, las maldiciones, no siento absolutamente nada. Ni envidia, porque no tengo nada que envidiarle. Odio, no hay razones. Rivalismo, tampoco hay razones. Dios nos ha dado mucho más de lo que esos maldicientes tienen. Y de lo que ese especialmente, que dice que todos los integrantes de este remanente son endemoniados. Y habla unas lenguas que son códigos satánicos que lanza contra este remanente escogido. Yo le estoy mostrando por la palabra y le quiero mostrar que el capítulo 4 del libro de Eclesiastés, versículo 4, dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia. Escúchelo bien. Ojalá que aquellos líderes que se les ha metido el diablo escuchen la palabra, se arrepientan a tiempo, que su alma no se pierda, porque se convertirán y se han convertido en metal que resuena y címbalo que retiñe, porque sus corazones están dañados, han regado un veneno por diferentes países de la tierra, diciendo que nos hemos robado los templos, especialmente aquí en Guatemala. Y yo reto a cualquiera que venga y nos encontremos en los tribunales que quiera, para probarle que ningún templo de los casi 200 que tenemos en este país, ninguno está en nombre mío, está en nombre de una misión, de una organización. Y se lo aclaro porque hay muchos ignorantes que hablan sin saber, así como los que celebran una victoria sin haber hecho nada. Son del mismo espíritu de Saúl,
Pero oiga lo que dice el proverbista. Asimismo, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Esto despierta la envidia contra el prójimo. Proverbios 27, verso 4 dice la palabra: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Le estoy hablando la palabra a usted que me oye, que me escucha, que me ve, que me mira. Le estoy hablando la palabra. Que es, mire cómo dice que la ira es cruel. Una persona airada es cruel. Puede maldecir a quien no lo quiere maldecir. Puede matar a quien no quiere matar. ¿Cuántos padres han matado al hijo? Madres han matado a su propia hija, su hijo. ¿Cuántos hijos han matado a su propio padre y después en la cárcel están llorando la desgracia, la derrota? Es que yo no lo quise, yo no lo quería hacer, yo lo amo. Lo ama. ¿Y por qué lo mató? Porque lo ama. La ira es cruel, pero también dice, impetuoso el furor. Algo impetuoso. Alabado sea el Señor. Algo impetuoso es el furor. El que está enfurecido tiene un ímpetu terrible en contra de quien sea. Esas dos cosas son graves. Impetuoso el furor. Cruel la ira. Pero aparte del furor, de la crueldad de la ira, hay algo peor que eso. Y lo peor es la envidia. Y dice, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La persona que es poseída por la envidia no puede sostenerse, no puede estar en pie, tiene que caer. La envidia va a hacer caer y va a hacer perder el alma de muchos hombres y mujeres. Y no estamos hablando de gente del mundo que no conoce a Dios, de gente que conoce a Dios, pero se llenan de envidia por lo que otro ha hecho. Celebran victorias que jamás ganaron. Hay gente que espera, así como Saúl, el reconocimiento, la corona, el triunfo, sin haber hecho nada. Sin haber hecho nada relevante en la tierra. Esperan honra sin haberla ganado. La palabra dice en el libro de los Salmos, el Salmo 106, versos 16 y 17, hablando de Moisés, dice, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Verso 17, entonces se abrió la tierra y los tragó, se tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram
y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos, porque todo el que se llena de envidia es un impío, es un pecador. Ningún envidioso entrará al reino de los cielos. Ninguno que aborrezca a otro entrará al reino de los cielos. Lea la palabra y va a encontrar que el Señor dice: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si la persona está llena de envidia, de odio contra otro, no puede ser salvo. No puede estar hablando lenguas espirituales del Espíritu de Dios. Esa jeringonza que habla, aquellos llenos de odio, de envidia, de rencor, son lenguas peligrosas, son codificaciones del satanismo. Es importante conocer las Escrituras y mirar qué es lo que Dios nos habla acerca de estas cosas tan peligrosas que se están viviendo en la tierra. Alabado sea el Señor. La palabra nos recuerda, nos habla en el capítulo 37 del libro de Génesis, el versículo 4 y 5, dice de otro ejemplo importante. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Cuando una persona tiene odio, tiene envidia en contra de alguien, no le puede hablar pacíficamente. Cuando le va a hablar es gritando, insultando, ofendiendo. Y escuche lo que dice esta palabra bendita que estamos viendo, el verso 5. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. O sea, cuando una persona es aborrecido por alguien, no importa lo que haga, lo que diga, todo es malo. Nadie le va a aprobar nada. Nadie lo felicita por nada. Cuando alguien odia a otro, todo lo que hace no le parece, es malo, es dañino, está dañado, porque es como el loco que está en un manicomio y ve pasar a las personas que están en la calle. Ve pasar a las personas que están en la calle y el loco que está dentro dice: allá van los locos. Así es el que está lleno de envidia, de odio, de rencor. Todo lo que haga aquel que aborrece, aquel contra quien está puesto para hacerle daño y para procurar destruirlo, todo lo que haga es malo para él o para ellos. Definitivamente, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7, versículo 9, dice: los patriarcas, movidos por envidia. Ese es un problema. Ese es un problema. La envidia es una lanza incrustada en el costado del que la tiene. Y es como alguien que ilustró un cuadro, un dibujante,
Ilustró un caballo a velocidad. Lo pintó, lo dibujó. Y una nota que decía abajo de las patas del caballo: en vano corrí. ¿Por qué? Porque corría, porque sobre su cuerpo habían abejas picándole, pero las abejas iban a caballo de él. Y cuando la persona está llena de envidia, la envidia la tiene por dentro, y no importa dónde se meta, no importa la comida que tenga para comer, una buena cama para dormir, una casa, una mansión inclusive donde viva, pero tiene las picaduras encima, la envidia, no lo dejan dormir. Eso es lo que vemos acá. Que simplemente le cogieron odio, rencor y envidia a José, porque veían que su padre lo amaba. No es un delito amar a alguien, pero hay gente que se llena de ese odio y de esa envidia porque ve que otro lo quiere a usted, porque ve que otro lo ama. Y dice: no puede ser, yo voy a luchar para destruir eso. El Señor reprenda a Satanás. No pudo el enemigo dañar ni destruir a José. Sencillamente, ¿por qué no pudo destruirlo? Por dos razones. En primer lugar, porque él no tenía la envidia ni tenía el odio. Y alguien puede hablar y decir todo lo que quiera contra usted, mientras usted y yo estemos libres de la envidia, del odio, del rencor. Nada nos podrá dañar. La palabra dice: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién es aquel? Segundo, ¿por qué no lo pudo dañar? Que es lo principal. Los patriarcas, movidos por la envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Eso es lo más grande y lo más importante. Si usted sabe que Dios está con usted, deje que los drenajes hieran, decía un gran predicador. Deja que lancen sus malos olores, pues el drenaje fue hecho para oler mal. Pero usted siga la justicia. No importa si Dios está con usted. No importa que lo vendan. No importa que digan lo que quieran decir. Si Dios está con usted, Dios lo va a sacar adelante y le va a dar una victoria arrolladora, porque es Dios el que pelea nuestras batallas. Bendito sea Dios para siempre. Es importante entender. La palabra dice en el capítulo 6 del libro del profeta Daniel, con relación a él también, porque esto es como un patrón repetitivo. Toda persona que quiere servir a Dios, la palabra dice claramente que el que quiere vivir piadosamente en Cristo sufrirá persecución por causa de la justicia. Eso es como algo automático. Usted quiere vivir rectamente para Dios, tiene que someterse al padecimiento, a los vejámenes, a los insultos, a las calumnias, a las difamaciones. Por eso Pablo le escribe a la iglesia: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nadie se va a librar de esto. Mire el capítulo 6 de
del profeta Daniel, el versículo 3 y 4, dice la palabra: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Eso es lo que causa la envidia. Cuando ven que alguien prospera en todos los ámbitos de la vida, en todos los estamentos de la vida, en lo económico, si alguien prospera en una empresa, tiene que cuidarse, porque sus adversarios, sus contrincantes, quieren eliminarlo para sobresalir ellos. En la política, alguien es famoso, lo sigue la gente y de una vez los otros piensan: a este hay que eliminarlo. Poder en la sangre de Cristo. Él tenía un espíritu diferente, superior a los gobernadores, a los sabios, a los sátrapas, que habían en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Y mire lo que dice el verso 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Y ningún vicio, ninguna falta fue hallada en él. ¿Cuál es el requisito importantísimo, imprescindible, para que usted y yo seamos defendidos y guardados por el Señor? Ser fieles. Si usted es fiel a Dios, a su palabra, a su obra, no tiene que desvelarse por el chillido de un grillo. Nada lo desvela, nada le quita el apetito. Si es fiel y sabe que Dios está con usted, duerma tranquilo cuando tenga que dormir. Coma en paz, viva en paz. No se preocupe de los truenos, de relámpagos. De hecho, que hay muchas regiones, muchas ocasiones que usted oye que truena, que hay rayos y que hay de todo, pero no hay ni una gota de agua. Y uno dice: tanto alboroto, y se fueron las nubes llevándose el agua para otra parte. No importa. Lo que hay que asegurarse es que Dios esté con usted, que Dios esté conmigo. Eso es lo importante. Ellos, todos esos enemigos, lucharon y batallaron buscando la manera de cómo acusar a Daniel. Pero no podían, ni pudieron, porque era una persona fiel. Y lo que Dios necesita para defenderme a mí es que sea fiel. No necesita más nada. Por eso Dios defendió a Moisés, Dios defendió a Josué, Dios defendió a David, Dios defendió y ha defendido a su iglesia, a miles y millones de hombres y mujeres que a través de la historia de la iglesia le han sido fieles a Él. El capítulo 5 del segundo libro
del profeta Samuel. Nuevamente quiero mostrarles otro ejemplo. Alabado sea el Señor. En esta tierra, cada valiente se ganará el triunfo. Escúchelo bien. Que se merece. El triunfo merecido. David dijo que el primero que subiera contra los de Jebús, porque estos jebuseos se habían apoderado de Jerusalén y de la región, y habían dicho que David, después que ya se consolidó el reino, no podría entrar a Jerusalén porque estaba poseída por los jebuseos. Y dijeron algo despreciable de David. Si David se cree grande, se cree poderoso, se cree un valiente, pero aquí los de Jebús, los ciegos y los cojos, lo van a enfrentar y lo van a derrotar. Como diciendo, no necesitamos ni siquiera ir con dos manos, ni con dos piernas, ni con ojos para ver. Vamos a mandar los ciegos y vamos a mandar los cojos, y esos van a derrotar a David. Era un insulto, un menosprecio. Eso es lo que hace la gente llena de envidia. Todo lo menosprecia. Todo lo que ellos tienen es lo que vale. Lo que tiene otro no sirve ni vale para nada. Lo que ellos han hecho es lo que vale, pero lo que otro hace no vale. Y escuche esto. Segundo libro del profeta Samuel, el capítulo 5, versículos 6 y 7, dice: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá. Mire qué atrevidos. Pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. ¿Se entraron? Sí. Alabado sea el Señor. Pero escuche, dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal, hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Tremendo. Y dice el primer libro de las Crónicas, referente a esto que estamos leyendo, dice en el capítulo 11, primer libro de Crónicas 11:4. Entonces se fue David con Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho:
Y a esto quiero referirme. ¿Qué era lo que él había dicho? El que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarbia, subió el primero y fue hecho jefe. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Nadie puede celebrar una ficticia victoria. Nadie debe, porque puede sí, pero nadie debe presumir celebrar nada prematuramente sin habérselo ganado. David dice, los que suban primero, el que primero suba y se le enfrente a esos jebuseos y los derrote, será jefe, cabeza y jefe. Y Joab, hijo de Sarbia, subió el primero y fue hecho jefe. ¿Qué tiene que hacer usted? Si está lleno de envidia, saque esa envidia. Lleno de odio, saque ese odio. Rencor, saque ese rencor. Te vas a perder lleno de odio y de envidia. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Arriesgue su vida. Enfréntese al enemigo. Levante una batalla contra el infierno. Levante una obra para Dios, para su gloria, para el cielo. Y entonces será cabeza. No puedes ser cabeza cuando eres una cola. No puedes estar dirigiendo un pueblo cuando nunca fue soldado. No puedes ser un comandante sin haber sido un soldado primero. Aquí hay ejemplos muy claros. Joab vino a ser cabeza y jefe, constituido ¿a costa de qué? A costa de su propia vida, arriesgando su vida. Las batallas que peleamos en esta tierra para lograr una victoria y ver con nuestros ojos y poder hacer una demostración pública de lo que Dios ha hecho, hay que pelear una batalla a muerte. Alabado sea Dios. Como dijimos en uno de estos días atrás, en un mensaje de la palabra, que hubo un lugar, una región en el sur de Colombia. Y lo vuelvo a mencionar porque allí se ha levantado como un erizo un grupo de enemigos a hablar, a vociferar. Y escuche, allí peleamos una batalla a muerte, a sangre. Usted sabe lo que es pasarse semanas sin dormir, ayunando día por medio. Y cuando entregábamos el ayuno, era con un poquito de harina con sal, porque no había comida, no había apoyo de nadie, ni de nada. Poder en la sangre de Cristo. Y después de 6 meses, que ya creíamos, los que estábamos allí en esa batalla, que no íbamos a ser capaces, físicamente nos íbamos a morir, Dios empezó a dar una victoria extraordinaria, que salíamos a predicar al parque, allí con la debilidad física que teníamos, pero con una unción del Espíritu como una llama. Y cuando la gente oía la predicación, empezaban a llorar
Y cuando veían que nos íbamos a celebrar el culto de la noche, porque eso era entre el culto de la mañana y el de la tarde, estábamos allí en el parque principal de la ciudad predicando. Y la gente preguntaba, ¿y dónde van a hacer el culto? Y se iban detrás. Nosotros nos íbamos caminando para el lugar donde estaba el templo que Dios nos había permitido construir, y la gente se iba detrás a convertirse allí en el templo. Se pelearon unas batallas a muerte. Fueron victorias extraordinarias, milagros extraordinarios sucedieron allí, de sanidades, milagros en lo económico, milagros en lo ministerial. Tuvimos que enviar hombres a la obra, a pastorear un grupo. Y esos hombres tenían 6 meses, 1 año de convertidos. Pero, ¿le hicieron frente? Sí, porque no estaban en una refrigeradora, no estaban en una nevera, estaban en el fuego del Espíritu. ¿Qué tiene que hacer usted en lugar de llenarse de envidia y de odio? Métase a buscar a Dios. Doble esas rodillas, deje esa cama, deje el plato por un lado, métase a ayunar, a buscar a Dios, y verá lo que Dios hará con su ministerio, con su vida. Bendito sea el Señor. Ya voy terminando. Pero hay algo que no podemos dejar de decir, y es lo que el Señor realmente ganó. El capítulo 2 de la epístola a los Filipenses, versículo 6, dice esta palabra bendita: el cual, siendo en forma de Dios, está refiriéndose al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, al Dios encarnado, al Dios que se hizo hombre, que nunca dejó de ser Dios. Fue hombre, pero a la vez era Dios. Siendo en forma de, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios, escuche eso, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese precio que pagó el Señor de hacerse obediente, de ir voluntariamente a la cruz a pagar por mis pecados y por los suyos, por los del mundo. Esa batalla que peleó con su propia sangre le trajo la más grande de las victorias que se haya oído en el cielo y en la tierra, y le trajo un nombre que sobre todo nombre. Cualquier enfermedad tiene un nombre, pero por encima está Él. Cualquier demonio tiene un nombre, pero por encima está Él. Cualquier problema tiene un nombre, pero por encima está Él. Escuche esto. Escuche esto. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese
que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Aleluya. Bendito su nombre por siempre. Bendito su nombre. Aleluya. Qué importante. El Señor despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él triunfó en la cruz. Su sangre fue derramada, porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Su sangre salió de su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Alabado su nombre por siempre. Y entonces Él dice en su palabra, Apocalipsis 2:10, a usted y a mí, ¿cuándo va a recibir la corona de la vida, la corona de gloria que tendrán los hombres de Dios que vivieron fieles en esta tierra? ¿Cuándo? Cuando usted y yo seamos fieles hasta la muerte, no hasta que llega la Navidad y se descarría, no hasta que llega una fiesta de esas paganas y se descarría. No, es fiel hasta la muerte. Y aquí dice la palabra en Apocalipsis 2:10, no temas en nada de lo que vas a padecer. ¿Hay que padecer? Sí, Señor. He aquí el diablo echará a vosotros, algunos de vosotros a la cárcel para seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel. No pretenda tener la corona antes de haber ganado la batalla final, antes de haber ganado la guerra total y haber llegado a la muerte siendo fiel a Dios, a su palabra, fiel al que le llamó un día a predicar esta palabra, compañero en el ministerio. No venda el mensaje, no lo ablande, lea la palabra, escudriñe las escrituras y dale esa palabra al pueblo que necesita. Si es una oveja, va a escuchar, va a seguir lo que Dios ha establecido en su palabra. Bendito sea el Señor. Dice Apocalipsis 3:12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre sobre él, el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que venciere. No se ponga a celebrar la entrada a la nueva Jerusalén cuando es un perverso aquí en la tierra. La entrada a la patria celestial se celebra cuando ya tenga un pie adentro, cuando haya vencido. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. El que venciere recibirá la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte
y yo te daré la corona de la vida. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Que Dios le bendiga y le ayude. Y si usted no tiene a Cristo en el corazón, este es un momento importante. Si no tiene a Cristo en el corazón, abra su corazón. Dale entrada al Señor. Arrepiéntase de sus pecados, de la corrupción que ha enlodado su vida. Usted que se apartó de Dios, que es un descarriado, estás perdido si no reconcilias con el Señor. Si no te apartas del pecado, hay un infierno eterno que te espera. Pero si recibes a Cristo, si te apartas del pecado, hay un cielo abierto. Hay una patria celestial que te está esperando. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te suplico que bendiga, Señor, a aquellos que reconcilian contigo. Bendice, oh Dios, a aquellos que te reciben en su corazón. Perdónales y hazles nuevas criaturas para la gloria de tu nombre, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor, hombres y mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, damas y caballeros, ancianos. Señor, que en este tiempo difícil que estamos viviendo, muchos han aflojado los niveles, muchos se han descuidado espiritualmente, otros se han descarriado porque han dejado de orar, de leer tu palabra, de oír la palabra que predicamos. Dios, fortalece el pueblo que te ama, que te sirve. Dale la fuerza, fortalece su alma, su espíritu, su corazón, su mente. En el nombre de Jesús lo declaramos para la gloria de tu nombre.